Y bueno, sí, yo no soy una científica muy coqueta, entonces nunca me había hecho las uñas y las Claro. otras autoras del trabajo, que son Mariana Serrano y Mariana Vignoni, tampoco. Entonces, a mí me llamaba realmente la atención las uñas de mis alumnas. ¿Por qué? Porque sabía muy al pasar de la técnica, pero además porque hace más de 20 años que estudiamos los daños producidos por la exposición a la radiación UVA visible sobre moléculas de interés biológico como ADN, lípidos y proteínas. Por ese motivo me quise interiorizar de cómo era este asunto de las uñas semipermanentes. Entonces, hablando con mis alumnas, les preguntaba cómo era, Claro. de cuánto tiempo se ponían, y me dijeron una vez, no, profe, yo me la compré porque es muy barata, dice, la máquina, Sí. y me la hago una vez por semana, y para hacer más rápido la utilizo a la máxima potencia. Y fue, bueno, así que nosotros sentimos la curiosidad de ver qué tipo de radiación emitían estas lámparas. En realidad el manual te dice qué tipo de radiación tiene, que es UVA visible, a una longitud de onda determinada, y lo que no te dice es nada de la intensidad o de la irradiancia que pueden emitir estos dispositivos, ni la dosis de radiación. Entonces, bueno, nosotros hemos estudiado durante mucho tiempo los daños, como te decía, de lámparas de laboratorio, ¿no? Y también extrapolamos el daño que se producen sobre biomoléculas, haciendo un estudio en campo de radiación solar que llega a la superficie del suelo platense en octubre al mediodía, y ahí vimos que, por ejemplo, los dispositivos que nosotros usábamos como lámparas eran comparables a la radiación solar. Y bueno, teniendo esta experiencia de más de 20 años de trabajo, dijimos, bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Nunca esperamos encontrar lo que encontramos. Pensábamos que la dosis de radiación que emitían estos dispositivos era mucho menor a la que imaginábamos. Y entonces, básicamente, diseñamos un trabajo científico lo más acorde a lo que podría estar pasando en piel, pero siempre en solución acuosa. Nunca trabajamos ni con queratinocitos, ni melanocitos, ni nada de piel. Todo se hizo en tubo de ensayo, pero bueno, los resultados que obtuvimos fueron interesantes porque observamos como en un ciclo de manicura, o menos de un ciclo de manicura, dependiendo qué moléculas de piel usábamos, se degradaban, generaban compuestos que eran capaces de hacer perder la función biológica de una de las enzimas de la piel que produce la melanina, que es el pigmento que nos protege contra la radiación, y también eran capaces de producir la permeación de lípidos, usando los lípidos estos como modelo sencillo de una membrana de célula. María, a ver, vamos a tratar de entender un poquitito aquello que no estamos tan avesados en la materia. O sea, los materiales que se utilizan, fundamentalmente las luces LED para el secado, ¿no?, del esmalte, emite rayos ultravioletas similares a los que, por ejemplo, nos llegan del sol. Sí, claro, en realidad estas lámparas emiten radiación UVA y visible. Y la dosis de radiación que se recibe en un ciclo de manicura clásico de 3 o 4 minutos es comparable con la radiación solar que vos recibís al mediodía en el mes de octubre, por ejemplo, en el suelo platense, que nosotros hicimos ese estudio. O sea, es una exposición en horario no recomendado encima, digamos, básicamente. Sí, claro. Ahora, María, a ver, ustedes hablaron de una sola exposición, ¿no?, de una sola sesión de lo que es la manicura. Ahora, si esto se hace una vez por semana, como nos comentaba sus alumnas, ¿no?, prolongado en el tiempo, uno entiende que alguna consecuencia va a tener. Hola, tal cual, sí, como lo mencionas. El mejor ejemplo que se puede dar es justamente lo que mencionamos, de que es comparable a la radiación que puede recibir al mediodía un día de verano, que, como vos lo remarcas, es algo que no es nada recomendable. Si yo me expongo constantemente a ese tipo de radiación, es bastante conocido, hay un montón de estudios de los efectos negativos que puede tener la absorción de tanta intensidad de radiación sobre la piel. Bien. Entonces, en este caso es algo muy similar y bueno, el ánimo del trabajo como tal es justamente mostrar eso para hacer una extrapolación de, si yo me cuido en un día de verano utilizando un bloqueador solar, por ejemplo, ¿por qué no hacerlo en este tipo de situaciones también? Es decir, no se trata de que estos dispositivos se prohíban o de que se deje de hacer las uñas, porque no es la idea, ni tampoco hay estudios suficientes como para llegar a una conclusión tan grande. De lo que se trata es justamente de decir, bueno, hay un efecto visible en un estudio en tubo de ensayo,
puedo empezar a cuidarme utilizando bloqueador solar o incluso una barrera física como un guante que deje solo expuesta la uña. Claro, hay muchos centros de estética, Carlos, que ya usan, ¿no?, el bloqueador solar y, o si no, los guantes, pero digamos, obviamente para hacer las uñas tienen que quedar eso. ¿Y qué implica, por ejemplo, si te pones un guante, que vienen de hecho ya, y que queden únicamente las uñas? ¿Va a traer consecuencias a la larga también? Bueno, en realidad el hecho de ponerte un guante, vos vas a proteger zonas que innecesariamente están expuestas a la radiación. Claro. Eso es lo clave para mí acá. Sí. Y como el hecho de hacer la manicura de las uñas semipermanentes se ha vuelto también una forma de hacer de que las personas se ganen la vida en la Argentina. Exacto. Entonces, creo que lo más importante de este trabajo es concientizar no a un centro de estética necesariamente, sino a esa manicura que hace las manos capaz en su casa. Exacto. Y se gana la vida así. Bueno, yo si fuera esa manicura le diría, bueno, te recomiendo que te pongas protector solar 15, 20 minutos antes de venir. Si querés, comprate un guante, lo cortamos, un guante que no deje pasar radiación, como por ejemplo un guante negro, y trabajamos sobre la uña, porque justamente en este trabajo nosotros demostramos que la intensidad de la radiación que recibe la superficie de la uña, la uña en realidad, sí, es la misma que recibe el puño. Claro. A la altura del puño. ¿Y para qué vamos a exponer zonas de la piel que no tienen por qué estar expuestas? Este tipo de recomendaciones es aún más importante en aquellas personas que tienen patologías de piel, por ejemplo, la gente que tiene vitiligo, claro, donde no tiene donde hay un déficit en la producción de melanina y no tiene la melanina que lo proteja de la radiación en las capas más profundas de la piel. Para eso existe la melanina. Claro. Entonces, hay que concientizar cómo uno se tiene que cuidar. Y creo que este trabajo también va a ayudar a concientizar a cualquier tipo de exposición a la radiación, ¿sí? Porque la radiación no es mala, hay que exponerse a la radiación, pero hay que exponerse de una manera cuidada, ¿sí? Claro. Entonces, sí. Aparte esos guantes son, digamos, no es nada oneroso tenerlos, ya vienen con los dedos, digamos, las puntas libres, y si de pronto en el centro de estética que uno va no lo tienen, bueno, hay que comprarlo y tenerlo cada uno, y eso también es lo mejor, usarlo cada uno, ¿no? Exactamente. Si nosotros logramos con este trabajo de tubo de ensayo que publicamos concientizar a ese nivel, ya es un aporte. Claro. ¿Sí? Porque vos de esa manera reducís la exposición innecesaria de zonas de la piel, ¿sí? Que no tienen por qué estarlo. Y obviamente que la exposición crónica a la radiación es el origen de un montón de patologías que están comprobadas científicamente, que hay muchísimos trabajos científicos que reportan fotoenvejecimiento, fototoxicidad, fotoalergia e incluso cáncer de piel por una exposición crónica a la radiación, ¿no? Eso no lo descubrimos nosotros, eso se estudia desde hace muchísimos años. Claro. Entonces, ¿por qué no cuidarse si uno puede? Exacto, y la recomendación no es, digamos, hacerlo todas las semanas, sino cada 15 días y en algunas oportunidades una vez al mes nada más. Bueno, eso uno lo decide, ¿no? Vos lo decidís, pero vos ya sabés cómo vas a hacer la frecuencia de las uñas. ¿Por qué? Porque antes vos no sabías por ahí qué podía pasar. Claro. En realidad, a ver, ¿qué pasa? Cuando la ciencia de tubo de ensayo descubre algo, abre la alarma, ¿sí? De que esto puede estar ocurriendo en vivo. Entonces, si yo tengo un resultado que comprobado en ciencia de tubo de ensayo, en ciencia básica que se dice, y yo empiezo a prestar atención de que esto puede estar ocurriendo en vivo. No voy a esperar que lo descubran en vivo para empezar a cuidarme. Claro, ¿se comprende? Claro. Sí, por supuesto. Entonces, yo ahora es como el cigarrillo, ¿viste? Fumar es perjudicial para la salud en el caso, ¿no? Vos sabés que es malo, pero seguís fumando. Y vos decís, bueno, ¿me fumo 10 cigarrillos o me fumo 1? Bueno, eso lo elegís vos. Nosotros no decimos que la gente cambie la frecuencia, pero sí necesitamos que la gente sepa que si bien nosotros no demostramos que hay modificaciones o alteraciones in vivo,
sí las hay in vitro. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces uno abre el paraguas y uno después decide qué hace con su vida. Claro, se Obvio, entiende, se entiende. obvio. María, Carlos, muchísimas gracias a los dos por el tiempo y por la información. Bueno, muchas gracias a ustedes por el interés de nuestro trabajo. Muchas gracias. Que tengan buen día. Hasta luego. Hablamos con María Laura Dántola y Carlos Padilla, investigadores del CONICET, que nos contaban de este interesante proyecto que han encabezado.